El concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno de los temas más profundos de la Biblia. Sin embargo, hay un tema claro que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Es que los tres se unen en favor de la salvación del ser humano. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, un espacio diseñado para motivarte a estudiar la palabra de Dios a través de la guía de estudio de la Escuela Sabática. El día de hoy nos acompaña un pastor joven y que indudablemente es apasionado en el estudio de la Biblia. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Lecciones de Esperanza. Nuestro propósito es que tú puedas acercarte más a la palabra del Señor a través de la guía de estudio de la Escuela Sabática. Sigue conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas del Sureste. También puedes conectarte a nuestro canal de WhatsApp, Adventistas Sureste, donde seguro vas a recibir información de mucha relevancia para ti, para tu iglesia, para tu familia. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, tiene que ver con la doctrina de la deidad. Vamos a verlo cómo en el Evangelio de Juan podemos estudiar a profundidad, cómo Juan habla acerca de este tema de manera profunda. Y para ello, como bien les mencioné al principio, tenemos un pastor que nos acompaña. Es un pastor amigo, es un pastor cercano a nosotros y que actualmente está trabajando en la Asociación Central Dominicana. Me refiero al pastor Ismael Méndez. Ismael, bienvenido. Francis, qué bueno tenerte por acá. Gracias, un honor estar en casa. Porque yo soy hijo de aquí del sureste, crecí aquí y es un placer poder dirigirme en esta hora a la audiencia de toda nuestra asociación, ¿verdad? Y compartir lecciones de esperanza. Qué bueno, qué bueno. Vamos, Ismael, antes de continuar, vamos a orar para que Dios pueda dirigir este encuentro. Oramos. Amado Dios, estamos muy agradecidos por tu bondad. Gracias por darnos el privilegio de poder abrir tu palabra. Queremos invitarte, oh Señor, para que en este estudio sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Sea, oh Dios, el Espíritu Santo quien nos lleve palabra por palabra y que lo que hoy comentemos aquí, lo que hoy miremos en este encuentro puede impactar un corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Ismael, nosotros en la lección de hoy estamos bajo el título El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es una lección que de repente pudiera tornarse muy doctrinal, muy teológica, con muchos elementos que tratar, porque es un tema que por siglos ha sido muy tratado en diferentes círculos. Sin embargo, mis queridos, queremos limitarnos a lo que Juan está presentando allá y al mismo tiempo que vamos a mirar algunos aspectos teológicos, pero por supuesto queremos ver de qué manera esto puede ser de bendición para ti, amigo, que nos estás escuchando. Así que, Pastor Ismael, el Evangelio de Juan presenta el Padre como el origen del amor y la redención. Yo quiero leer Juan capítulo 3, versículo 16. Es más, me atrevo a decirlo de memoria. Claro, un versículo universal. Es un versículo conocido, universal, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Aquí vemos la figura del Padre. ¿Qué nos enseña este versículo sobre el papel del Padre en la salvación y cómo Él revela su amor a la humanidad? Este versículo, de una forma puntual, engloba, encapsula todo lo que tiene que ver con el carácter del Padre. Su amor, su misericordia, su intención, ese objeto del amor que somos nosotros. Cuando yo leo este versículo, me gusta pensar, más allá del mundo, colocar mi nombre. De tal manera amó Dios a Ismael. O sea, Dios me amó tanto a mí que entregó a su Hijo. Entonces, cuando yo veo Juan 3:16, me está diciendo a mí que el Padre, que es todo amor, que es todo amoroso, no es solamente aquel que era juez. Me explico. Tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios el Padre. Muchas veces hasta oramos a Jesús en el nombre de Jesús. Para que intervenga por nosotros, interceda por nosotros. O sea, Señor Jesús, te doy gracias por este día y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Lo hacemos de una forma inconsciente. Porque cuando vemos los evangelios, vemos a Jesús realizando milagros, sanando, estando allí con la gente. Pero en el Antiguo Testamento vemos a Dios que decía, ok, a tierra que se abra y por lo menos 60,000 que se han consumido. Y uno piensa como que Dios solamente es esa parte, vamos a decir, disciplinaria, correctiva. Solamente así es Dios. No. Juan 3:16 me muestra que es un Dios amoroso. Porque Dios, en vez de quemarme a mí y de sacrificarme a mí, envió a su único Hijo por amor a mí. De paso, Ismael,
En muchas culturas, es más, en la cultura nuestra, muchas personas, incluso tú decirle que Dios es su padre, es algo hasta de terror, porque la figura paterna que ellos conocieron Sí. fue alguien que los maltrataba, que fue un juez del Antiguo Testamento, no el Dios que se revela también con amor, como bien mencionas. Así que hay que tener también, la Biblia aquí está presentando una perspectiva más amplia de quién es Dios y cómo Dios nos ama. Por eso la figura de padre hay que cambiarla. Y aquí quizás tenemos muchos padres que están escuchándonos. Martín Lutero cuenta una experiencia donde él no quería creer mucho en Dios porque la forma en que sus maestros y su padre lo corregía, él decía, bueno, si estos son las personas que creen en Dios, no vale la pena creer en Dios porque era muy severo. Entonces, como padres estamos llamados, Francis, a mostrar ese mismo amor de Dios. Así es. Esa misma misericordia, esa misma gracia de Dios. Y que nuestros hijos, así como nosotros acudimos a Dios en momentos de dificultad, ellos puedan tener la seguridad de que hay un Padre que les ama tanto que está dispuesto a entregarlo todo por ellos. Tremendo. ¿Y por qué quiero aprovechar la ocasión para entonces hacer un llamado a aquellos que tienen sus hijos, especialmente padres? Es muy importante que usted tenga momentos donde usted manifieste el amor que siente hacia sus hijos, porque es triste ver las condiciones que hemos tratado. Pero bueno, hablar de la figura de Dios Padre en la Biblia es un tanto sencillo, digamos, porque hay abundante evidencia. Sin embargo, hay mayores discusiones cuando hablamos del Hijo y todavía más cuando hablamos del Espíritu Santo. En Juan capítulo 10, versículo 30, pastor, no sé si puede acompañarnos. Ok. Puede acompañarnos en Juan capítulo 10, versículo 30. Hay una frase interesante allí que menciona la palabra de Dios y quiero que los amigos allí donde están puedan acompañarnos. De paso, es importante que usted siempre tenga su Biblia en sus manos. Cuando esté estudiando la palabra de Dios, vaya con su Biblia. Con nosotros, usted necesita tener su Biblia en las manos. ¿La tiene por ahí, pastor, el versículo? Así es. Yo y el Padre, uno somos. Tremendo. Este es uno de los textos bíblicos para mí central del estudio de la lección de esta semana porque, claro, no vamos a entrar en una exégesis bíblica por completo, no tenemos el tiempo, pero cuando Jesús dice uno, la palabra griega que él utiliza aquí es hem. ¿A qué se refiere? En la Biblia, queridos amigos, la Biblia, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. 2 o 3 palabritas que aparecen en arameo, pero fue en griego. En griego, para hablar de uno, hay diferentes palabras. Está hem y está heis. Una tiene que ver que son la misma persona. O sea, una misma cosa como tal. Pero la otra tiene que ver con la naturaleza, la misma esencia. Por ejemplo, esa copa y esta copa la tenemos separadas. Pero en cuanto a su composición, son una. En cuanto a su material, en cuanto a su esencia, son una. Cristo está diciendo, yo y el Padre somos de la misma naturaleza. Yo y el Padre somos lo mismo. O sea, yo y Él tenemos la misma esencia. No fue que en un momento el Padre estuvo y yo no estuve. No. Hay una corriente que es el arrianismo que sostiene que el Hijo es un ser creado. Porque tomamos la figura de hijo, y no de hijo de Dios, sino de hijo de la metáfora, que se utiliza mucho en la Biblia. Yo tengo pastores muy adultos, amigos, que me dicen hijo. Yo no soy hijo de ellos, pero por el amor, el aprecio, principalmente el pastor Cristian Vera nos dice hijo. Uno lo toma como aprecio, pero yo no soy su hijo. Cuando hablamos de hijo de Dios, los judíos entendían este concepto muy claro. Estaba hablando de aquel que era el Mesías, aquel que es igual a Dios, aquel que en esencia es el mismo Dios. Con razón fue que Jesús entonces le dice, en Juan capítulo 14, bueno, ¿cómo que no ha visto al Padre? ¿Cómo que te muestra al Padre? El que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. si me conocéis a mí, entonces tú conoces también al Padre. De manera, queridos amigos y hermanos, que cuando nosotros vamos a mirar la divinidad de Jesús, hay suficiente evidencia bíblica para decir que Jesús es Dios. Jesús es Dios. De paso, recuerden que durante todo el trimestre hemos estado mirando en la palabra de Dios cómo Juan tiene un énfasis, un afán, hace un énfasis, al mismo tiempo tiene un afán de recordar al lector quién es Jesús y motivarnos, movernos a creer en Él precisamente como Dios. Ese es el propósito de Juan. Claro. Y cuando yo miro el texto bíblico. Y es importante destacar que cuando hablamos de que es Dios, no estamos siguiendo la corriente del sabellianismo o modalismo, que consiste en que el Padre es manifestado
de tres maneras, pero igualmente es el Padre. No, no. Estamos Diferentes hablando de que, tiempos. sí, en diferentes modos, diferentes tiempos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, son tres personas coeternas, pero totalmente distintas. Entonces debemos tener bien clarito eso allí, la misma esencia, la misma naturaleza, pero no estamos hablando de que es un Dios en diferentes etapas. Tremendo. ¿Sabe que ahora que vamos a mirar el último aspecto de la lección que tiene que ver con el Espíritu Santo, yo pienso de inmediato cuando uno está como un juego de eso de Nintendo, que tú vas como por niveles. Tú vas a nivel 1, nivel 2. Ahora vamos al nivel 3. Ahora vamos al nivel 3. Bueno. El Espíritu Santo. Cuando miramos el Espíritu Santo en la Biblia, hay mucha confusión con el Espíritu Santo. De repente alguna persona lo ve como una fuerza activa. Otros simplemente lo miran como aquel que se derrama y tú ves la gente dice que derrame el Espíritu Santo. Hay confusión porque de repente tú ves en la Biblia el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, ve el Espíritu Santo como tal. Pastor, Juan habla mucho del Espíritu Santo. Juan 14:26 específicamente presenta un texto relevante, pero luego de leer Juan 14:26, ¿qué podemos mirar aquí sobre el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas cristianas según la promesa bíblica? Juan 14:26, pastor. Dice el texto bíblico, Juan capítulo 14, versículo 26. Nos dice acá entonces, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren, es bueno saber el papel, la función de cada uno, de Dios el Padre, de Jesucristo. Jesucristo cuando vino y se encarnó, ¿cuál fue su principal función? Aparte de salvar al pueblo de sus pecados, era mostrarnos al Padre. Correcto. Mostrarnos al Padre. Hemos recibido la revelación especial de Dios. En mucho tiempo Dios habló a través de los padres, de los profetas, pero ahora nos ha hablado a través de ¿quién? Del Hijo. El Espíritu Santo tiene una función clara. Aparte de convencer de pecado, de justicia y de juicio, es de guiarnos a nosotros a toda verdad. Es de guiarnos a nosotros a Jesús. Es de llevarnos a nosotros a Cristo. No vemos el Espíritu Santo reclamando una obediencia. No es que no merece obediencia. No vemos el Espíritu Santo diciendo, vengan, adórenme. No vemos. Jesús sí, o sea, Jesús permitió que se le adorara, permitió todo. Pero el Espíritu Santo no está en ese afán en la Biblia. Hay una subordinación voluntaria, podríamos decir. No es su función primaria llamar a esto. Correcto. O sea, y cuando vemos en la Biblia, no me quiero salir de Juan, pero hay que tocarlo. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, el apóstol Pablo le dice, claro, o sea, ustedes no han pecado porque han mentido contra el Espíritu Santo, no han pecado contra los hombres, sino que han pecado contra Dios. O sea, para Pablo, mentirle al Espíritu Santo y mentirle a Dios es lo mismo. No, y vemos también, quiero agregar allí, vemos también en la Biblia cómo de forma reiterada presentan al Espíritu Santo con cualidades de persona. Escucha, toma decisiones. Y ahí viene la parte bonita. Exactamente. ¿Cómo puede ser mi consolador una fuerza activa? Correcto. Una energía. ¿Cómo puede ser alguien que me escucha, que intercede por nosotros, que me guía, que me da dirección? O sea, ¿cómo puede hacerlo esto una fuerza? Nosotros hemos reducido al Espíritu Santo. Cuando digo nosotros, no estoy hablando de la Iglesia Adventista como tal. Nuestra doctrina es muy clara en cuanto a lo que nosotros creemos con relación a la Trinidad, al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. Pero el cristianismo, en sentido general, ha reducido el Espíritu Santo a una emoción, ha reducido el Espíritu Santo a un momento muy emocional, muy de sentimientos. Y el Espíritu Santo no tiene esa funcionalidad. El Espíritu Santo quiere guiarnos a nosotros a toda verdad. Y cuando hacemos un análisis rápido de la Biblia con relación a la verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo también dijo en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nos guía al estudio serio de la palabra. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Los mandamientos son la verdad. O sea, la función del Espíritu Santo es llevarnos a la Biblia, llevarnos a Cristo, llevarnos a la palabra de Dios y llevarnos, obviamente, a obedecer a nuestro Dios. Sí, mira, hay un texto, Ismael, que quiero leerlo. Yo no puedo dejar de leer ese texto.
¿Cuál es? Deseado de todas las gentes, página 640, 641. Hablando del Espíritu Santo, yo cuando lo miré aquí, dije, yo tengo que leer ese texto. Vamos a escuchar con atención. Dice, el Espíritu iba a ser, vamos a ver, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Y ahora escucha qué interesante. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Me llamó la atención eso. El sacrificio de Cristo había sido inútil. Y continúa diciendo, el poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Y escuchemos ahora, queridos amigos, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Hago un paréntesis, hay mucha gente que dice que Elena de White no habla del Espíritu Santo como divino. Y sigue diciendo que iba a venir no con energía modificada, eso se puede hacer un énfasis aquí, ponerse negrita, sino en la plenitud del poder divino. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y es maravilloso cuando leemos declaraciones como esta porque son profundas, teológicamente son profundas. El Espíritu Santo está cada día llamando a nuestros corazones, queriendo enseñarnos a nosotros que para que logremos comprender ese sacrificio enorme que hizo Cristo, que fue suficiente, que no necesita nada más que agregar, pero a veces no lo comprendemos. Cómo Dios nos amó tanto y ese amor, Él sabía que le iba a costar el sacrificio de su hijo y aún así lo hizo. Yo no puedo comprender. Yo no puedo comprender cómo es que Dios me ama tanto aún conociendo mi interior. Ustedes no conocen mi interior. Ninguno de los amigos que están aquí me conocen interiormente. El Espíritu Santo me conoce. Sabe mis pensamientos, sabe mis planes, mis proyectos, sabe todo lo que yo puedo estar haciendo. Y aún así continúa guiándome. Aún así está allí conmigo, me lleva a la Biblia, me lleva a contemplar el sacrificio de Cristo, me lleva a reconocer mis pecados, me convence. Algunos dicen, eso fue la voz de la conciencia. No fue la voz de la conciencia. Es el Espíritu Santo que está allí trabajando. Y me gusta esta unidad que hay en la Trinidad, en la Deidad, trabajando juntos para salvar al hombre. Nadie anda por su lado. Están trabajando juntos para nuestra salvación. Tremendo. Pastor, y el tiempo se nos fue. Se nos fue el tiempo. Tremendo, el tiempo se nos fue. Tremendo. Sin embargo, yo no quisiera cerrar sin antes, al menos leer Juan 17:3, un texto clave en todo esto, porque esto sería pura teología, simplemente teoría, si de repente algún amigo no es motivado a que venga Jesús. Dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa fue la oración de Jesús. Esa fue la oración de Jesús, que hoy el amigo que nos está viendo, el hermano que nos está viendo aquí en nuestro canal, pues pueda tomar la decisión maravillosa de entregar su vida a Cristo Jesús, a Dios, un Padre que te ama, un Hijo que vino a dar todo por ti, un Espíritu Santo que trabaja en favor de tu salvación. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. De verdad que yo creo que el programa vamos a tener que extenderlo por lo menos 45 minutos, una hora. Bueno, porque interesante. Lecciones como esta ameritan un poquito más de tiempo, pero me quedo con esto. Sí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están interesados en mi salvación. El cielo ha hecho todo lo posible para yo salvarme. ¿Qué debo hacer? Aceptar ese regalo. La función del Espíritu Santo no es molestarme, no, es guiarme con sabiduría. Es estar allí pendiente de mí, escuchar mi clamor, interceder delante de mí para que a veces no sé qué pedirle a Dios. Me ayuda a que mi oración sea un poquito mejor dirigida. Jesucristo se dio por amor a mí. El Padre entregó el tesoro más preciado del cielo. O sea, teniendo todo esto aquí, ¿para qué yo voy a estar buscando la quinta pata al gato con el tema que si la Trinidad es una palabra bíblica, que no es bíblica? No, señores, veamos la funcionalidad de ese Dios que es uno, manifestado en tres personas, que son personas coeternas, que siempre han existido, que siempre han estado allí y hoy están disponibles para mí. Y eso para mí es lo más maravilloso de esta doctrina. Pastor, antes de orar, quiero invitar a todos nuestros amigos y hermanos que puedan continuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas del Sureste. Oye, dale like y escribe un comentario para que otros puedan también ser bendecidos con las palabras que tú puedas poner allí sobre el tema del día de hoy. Pastor, ¿usted puede orar quizás por alguien que en este preciso momento
está pidiendo la presencia de Dios en su vida porque le necesita, alguien que necesita que el Espíritu Santo le dé la victoria sobre el pecado y que de repente nos esté escuchando y desde el fondo de su corazón necesita una oración. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias. Gracias porque el Santo Espíritu puede llegar a los lugares donde nosotros no podemos. El Padre y el Hijo también pueden llegar. Te pido por esa persona que en este momento está necesitado de ti, oh Dios. Que tu Santo Espíritu le asista y les dé la seguridad de que el Dios del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de su lado. En el nombre de Jesús. Amén.